Pues vamos a pasar al punto 6 del orden del día. Protección contra las importaciones subvencionadas y el dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea. Es un proyecto de opinión. Paloma López Bermejo es la ponente. Un informe que es una opinión ITRE a INTA sobre la propuesta de la Comisión para modificar los reglamentos antidumping y antisubvenciones, subsidios. Estas enmiendas son la solución de la Comisión a lo que generalmente se ha llamado estatus economía de mercado de China. China ha estado en nuestro orden del día en numerosísimas ocasiones y ese estatus de economía de mercado también. En el 2016 celebramos un intercambio de impresiones con la presencia del presidente INTA, el señor Lange. Recuerdo muy bien ese debate. Vamos ahora a continuar con nuestro estudio de la cuestión y voy a pedirle a la ponente, señora López Bermejo, que intervenga. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Bien, la opinión de este comité es fundamental para definir el futuro de la legislación antidumping en la Unión Europea. La revisión de estos dos reglamentos tiene una gran importancia para el futuro de la industria europea, que se enfrenta a un comercio global en una muy rápida transformación. Para nosotros es importante, en primer lugar, no reducir a priori los estándares de protección en el marco de la OMC. Esto implica, en primer lugar, que se mantenga la posibilidad de distinguir entre economías de mercado y de no mercado sobre la base de los protocolos de acceso de países como China. Pero también implica una mejor definición de las distorsiones de precios que permiten definir el dumping. En este sentido, creemos que la consideración de distorsiones en lo relativo a la fiscalidad, los bajos estándares sociales o ambientales o los costes de materias primas y energía deben ser considerados a la hora de examinar un posible dumping. Finalmente, consideramos que es importante que los sindicatos también puedan participar en las investigaciones antidumping que se produzcan, al mismo nivel que los consumidores o que las empresas, porque el modelo social europeo, en su conjunto, es el que intentamos preservar con normas comerciales justas. Debemos garantizar la pervivencia del tejido industrial europeo como vertebrador de nuestro modelo productivo y la preservación de un modelo social y ambiental que el comercio internacional debe sostener y, desde luego, no degradar. Para ello, contamos con una buena base, la propuesta de la Comisión y los consensos a los que este Parlamento ya ha llegado en materia de modernización de las reglas antidumping y en defensa de la industria europea. Estoy segura de que tendremos una buena colaboración con todos los grupos políticos para avanzar en esta dirección. Gracias. Thank you very much, colleague. Muchísimas gracias. Vamos a hacerle ahora la palabra al señor Salini del PP como ponente en la sombra. Muchas gracias. Yo tengo la impresión de que la ponente ha entendido a la perfección el espíritu expresado por este Parlamento en cuanto a rechazar esa facilidad con la que desde la Comisión nos llega esa tendencia a reconocer el estatus de economía de mercado a China. Nosotros estamos en contra de reconocer ese estatus tal y como se nos propone, porque hay un problema jurídico muy sutil. En la propuesta de la Comisión desaparece en la OMC esa distinción entre países con estatus y países sin estatus y se decide comenzar un recorrido en el que, trabajando con un único producto, se pueda localizar la distorsión en la que intervenir.
Y este es un riesgo que no podemos correr. Es un error en nuestro enfoque en materia de política industrial. Hay países que sí que responden a las reglas de economía de mercado y otros que no. Y no podemos desplazar hacia nosotros la carga de la prueba para demostrar si sí o no la existencia de ese estatus. Hoy en día, un país que no está dentro de las reglas de mercado tiene la obligación de demostrar que ha superado esa falta de respeto a las normas de mercado, y en ningún caso puede llegar la Comisión con un cheque en blanco de los Estados miembros y tener que hacer esa distinción producto por producto, porque es un riesgo que no puede correr nuestra industria. No está nada claro el marco jurídico dentro del cual se define lo que es distorsión y lo que no. Y tampoco sé por qué tenemos que demostrarlo nosotros y no ellos. ¿Por qué nosotros tenemos que demostrar que hemos hecho el camino correcto para entrar en esa economía de mercado? Se ha aplazado la fecha para la presentación de enmiendas, o sea que vamos a tener más tiempo. Y luego hay una parte que nos acaba de recordar la ponente que me interesa. Hay muchos elementos que son fundamentales para ver cuáles son las distorsiones. Y luego está también el nivel fiscal, que es importantísimo. La entidad de la presión fiscal de un país. En un país en el que la presión fiscal es muy baja, pues puede participar en el mercado operando una cierta distorsión. Pero cuidado porque hoy por hoy en Europa se da esa situación. Hay países como el mío en los que la presión fiscal es elevadísima y países en los que la presión fiscal tiende a cero. O sea que corremos un riesgo, porque la consecuencia es que nos digan, bueno, primero miren en su propia casa, primero resuelvan el problema en su propia casa. O sea que en eso hay que trabajar y habrá que hacerlo pensando en todo lo que acabamos de decir. Muchísimas gracias. Thank you very much, colleague. Gracias. Es una señal que tiene mucha lógica. Tenemos que analizar primero nuestros procedimientos internos. Continuamos ahora con el señor Martin, también ponente en la sombra. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu peur 2 secondes que vous... Gracias. Casi pensaba ya que se había olvidado de mí. Gracias a la ponente por el trabajo realizado. Y quiero subrayar sobre todo que ha sido importante modificar el calendario porque era importante para nosotros el estudiar la cuestión con una posición firme, ya se ha dicho, para defender la industria europea a favor de una competencia social, medioambiental y fiscal equitativa. Equitativa por triplicado. Tenemos que defender los intereses de 28 y luchar contra la actitud pasiva que tienen algunos. Para algunos, la única política internacional que vale es la noción del precio. Pero nosotros lo que tendríamos que hacer en ese caso es cerrar la puerta e irnos todos a China, donde todo es más barato. Pero no es eso lo que queremos. Todo lo contrario, nosotros como Comisión ITRE, y tampoco queremos batallas entre diferentes comisiones parlamentarias, aunque hace poco ha habido un caso con INTA, por ejemplo. Nosotros tenemos que hacer entender nuestra voz para defender precisamente esa competencia equitativa. Eso es lo que tenemos que defender y en este esfuerzo de unidad, con este esfuerzo que les propongo, y voy a cooperar con Paloma y con todos los ponentes en la sombra, voy a presentar toda una serie de enmiendas. Gracias. Muchísimas gracias, señor Rübig. Ja, recht herzlichen Dank. Muchas gracias, señor presidente. En temas de comercio siempre hay que estar ojo a visor, porque es importante que haya un valor que obtengan las dos partes. Los que pueden obtener más mercancías por temas de precio y pueden ver aumentadas también las importaciones. Y luego, por otra parte, con el mayor poder adquisitivo también será posible
ganar atractivo en las exportaciones, y si se crean nuevos puestos de trabajo en la exportación es el Estado el que de nuevo puede obtener más impuestos, lo cual redunda en beneficio del poder adquisitivo. O sea que interesa a todos el apoyar el comercio, porque es algo que siempre redundará en beneficio de nuestros ciudadanos. El proteccionismo, pues el proteccionismo solo puede ser negativo para el consumidor. Y por eso me parece positivo que pensemos en esos instrumentos de defensa comercial. Ese tema está muy presente en la Comisión. Está China, están Estados Unidos. Parece ser que el presidente Trump prevé aranceles de más del 100% para dar un estatus proteccionista a los propios productos dentro de su propio país. Bueno, casi me saca una sonrisa, porque entonces el consumidor americano tendrá que pagar un 100% más. Sus propios productos van a ser mucho más caros, y eso va a llevar a una pérdida del poder adquisitivo en Estados Unidos. En todo caso, me parece importante ver que la semana pasada en la OMC conseguimos la firma de 2/3 partes de las firmas para las facilitaciones comerciales y la mejora de las gestiones arancelarias, con una liberalización que a todos nos va a aportar grandes beneficios. Y esa es una gran oportunidad. Esa facilitación del comercio, ese acto que ha entrado en vigor, tendrá que ponerse en práctica cuanto antes, aplicándose en China y en Estados Unidos. Son dos polos extremos, dos extremos que van a ser todo un desafío para nuestros trabajadores y para nuestro mercado. Por eso me parece muy bien este informe. Con estos instrumentos de defensa comercial van a preverse nuevos pasos. Gracias. Colleague Federley, replacing... Gracias, el señor Federley, que sustituye a la ponente en la sombra. Gracias. Yo voy a leer la declaración de la señora Minas. Espero que no me hagan preguntas difíciles. Primero, dar las gracias a la ponente por su trabajo. Celebra la propuesta de la Comisión en relación con una nueva metodología de cálculo para el objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea. Dadas las circunstancias complejas actuales, pensando que expiran algunas disposiciones del protocolo de adhesión de China a la OMC, y teniendo en cuenta que China sigue siendo objeto de distorsiones de mercado graves e intervenciones de Estado, el reto principal es encontrar ahora un equilibrio que proteja a nuestra industria de un comercio injusto, pero que respete también las obligaciones jurídicas de la Unión Europea en el marco de la OMC. Por lo tanto, cree que cambiar la metodología actual a un enfoque neutral por Estado, como propone la Comisión, es la forma correcta de proceder. No está de acuerdo con la posición de la ponente de mantener una referencia explícita al estatus de mercado o no para los miembros de la OMC. Cree que es importante proteger a nuestra industria, pero sin caer en la trampa del proteccionismo. Habrá que ver esta propuesta en una situación más amplia. Sin embargo, sigue habiendo cuestiones pendientes que habrá que abordar, sobre todo en relación con el papel de la industria europea y la inversión de la carga de la prueba, así como la coherencia de los informes sectoriales que emitirá la Comisión. Estaré encantada en trabajar en este tema con todos ustedes y en que haya una buena colaboración. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. En nombre de los Verdes tiene la palabra el señor Bütikofer. Gracias. Celebramos esta propuesta de la Comisión. Nos parece que va por buen camino. Aún así, nos parece que se queda muy lejos de esos criterios que hemos pedido en el Parlamento. El señor Federley y otros acaban de intervenir y yo estoy de acuerdo con los que dicen que tenemos que cumplir con dos criterios.
La solución que encontremos tiene que ser compatible con la OMC, pero además tiene que permitirnos tener una defensa comercial eficaz, porque un comercio desleal podría quizá imponerse a la fuerza. En este contexto, no creo que tendamos que usar explícitamente el concepto de la economía de mercado o no economía de mercado. Yo creo que sería mejor abandonar este tipo de lenguaje. En todo caso, no podremos volver a aplicar la metodología estándar como si nada. Hay que buscar un método, una metodología específica que nos permita tener esa defensa eficaz contra las prácticas comerciales desleales. La inversión de la carga de la prueba que se desplaza hacia Europa es más débil de lo que yo quisiera. ¿Por qué no podemos tener el mismo enfoque que defienden los americanos, que insisten en que esa carga de la prueba recaiga sobre la otra parte? Si los países miembros y la Comisión no se atreven a defender una opción de este tipo, por lo menos todas las disposiciones tienen que ser más estancas. El lenguaje que se utiliza en la actualidad no nos garantiza que se van a presentar siempre todos los informes en cada uno de los casos donde sea necesario. La Comisión tiene que pedir que haya informes. Si no hay esos informes, nosotros no tendremos ninguna base para demostrar que esas prácticas comerciales de la otra parte son desleales, y es decir, que se está produciendo un dumping. Eso es lo que tenemos que mejorar. Segundo, según el Tratado de Adhesión, el Protocolo de Adhesión de China, tenemos la opción de utilizar instrumentos de defensa anti-ayuda, anti-subsidia, sin ningún tipo de limitación en el tiempo, es decir, que no hay fecha de expiración. La Comisión ni siquiera lo tiene en cuenta. Incluso parece que está renunciando a la base jurídica para que se apliquen estos instrumentos en el futuro. Eso sí me parece demasiado defensivo y, desde luego, hay que mejorarlo. Gracias. Muchísimas gracias, señor Borelli. En nombre del EFDD. Gracias. Las implicaciones económicas e industriales de este asunto son conocidas y hay un riesgo potencial para muchos sectores de la industria europea, con consecuencias graves en términos sociales y de conocimiento. También es conocida la opinión de la Comisión. La Comisión dice que hay que hacer las cosas rápidamente, con precipitación, porque si no se podrían acabar encontrando en mala situación en la OMC. Por eso es mejor optar por un reglamento neutro que pueda resistir en caso de contencioso. Un reglamento que se pliega al temor político y que introduce, sin dar definición concreta, el concepto de distorsión significativa. En cuanto a nuestra opinión, yo agradezco a la ponente su esfuerzo por reequilibrar la propuesta de la Comisión, sobre todo incluyendo esa distinción entre economía de mercado y no economía de mercado, que es fundamental, también pensando en otros socios comerciales como los Estados Unidos. Hay factores que son objeto de distorsión. El coste de la energía con normas no equiparables en materia medioambiental y sobre todo fiscal. Hay que dar más transparencia a los informes de los países de riesgo y todas las partes interesadas tienen que poder contribuir a su redacción. Las enmiendas
son un buen principio, pero habrá que marcar un nuevo rumbo. El concepto de distorsiones significativas es un concepto muy débil intrínsecamente con respecto a la normativa actual, que se basa en una clara distinción entre economía de mercado y no economía de mercado. ¿Por qué? Porque no se basa ni en los 5 criterios previstos en el artículo 2, apartado 7 del reglamento antidumping, ni tampoco en el protocolo de adhesión. Si queremos entonces reintroducir esa distinción entre economía de mercado y no, tendremos que dar pleno valor político a esos 5 criterios. Así, la carga de la prueba recaerá necesariamente en quien tiene que respetar esos 5 criterios. Yo me pregunto si estamos seguros de querer introducir realmente ese concepto de distorsión significativa, ¿no?, que es muy sugerente pero muy ambiguo jurídicamente hablando. Y si así fuera, ¿cómo conseguir que la carga de la prueba recaiga solo y exclusivamente en las empresas chinas? Porque para las empresas europeas sería prácticamente imposible de hacer. ¿Qué mensaje queremos transmitir a los trabajadores, a las empresas, a nuestros socios internacionales que esperan que la Unión Europea tenga una posición fuerte en esta materia? La Unión Europea tiene 2 posibilidades: salvaguardar su capacidad industrial y de empleo, defendiendo cueste lo que cueste nuestra forma de concebir el libre mercado, o bien caer en el temor y dar respuestas aparentemente innovadoras a nivel jurídico, pero de las que en realidad no sabremos nada, no sabremos cuáles pueden ser las consecuencias en caso de contencioso. Lo único que sí sabemos es que Europa, las empresas europeas, no pueden permitirse esa confrontación con China. Gracias. Thank you very much. Gracias, señora Scher, del ECR, ponente en la sombra. Gracias. Disculpen por entrar así de repente. La verdad es que me ha sido difícil llegar hasta aquí. Quisiera dar las gracias a la ponente por su trabajo, que ha sido ingente. Tenemos toda esta perspectiva de comercio internacional con socios comerciales de fuera de la UE. Como eurodiputado de Yorkshire, soy plenamente consciente del impacto que esto tiene en el sector industrial. En este punto, para contribuir a formular una opinión plenamente informada en este punto tan importante desde el punto de vista político, pero también muy técnico, es esencial entender todas estas cuestiones. Esto puede incluir los retos que plantea China a las normas antidumping de Estados Unidos y también de Europa. Nosotros respaldamos la necesidad de modernizar los instrumentos de defensa comercial en la UE, pero también tenemos que garantizar que la propuesta de la Comisión para el cálculo de los márgenes de antidumping ayuden a salvaguardar y a defender las condiciones del mercado único y del libre mercado entre China y Europa, y también las normas de la OMC. Para nosotros, las prácticas contrarias a la competencia en el mercado, como el dumping con respecto a los mecanismos de mercado libre, deberían eliminarse. Se trata de establecer garantías en todos los niveles de la cadena de suministros y también respetando los límites de la legislación. Por eso respaldaremos, nos negaremos, a todo lo que no garantice la igualdad de condiciones en el mercado de la UE. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. No sé si hay más colegas que tengan comentarios, peticiones de palabra. Señor Müller, de la DG Comercio, por parte de la Comisión, tiene la palabra. Thank you. Muchísimas gracias, señor presidente, y pido disculpas por haber llegado un poquito tarde. A la Comisión me gustaría dar las gracias a la ponente por el trabajo realizado. Excelente trabajo realizado.
La Comisión quiere señalar 3 de los 4 elementos de la propuesta, que en principio ya están incluidos en la propuesta de la Comisión. Déjeme hablar de los 4 puntos. El primer punto que destaca la ponente tiene que ver con esa definición de distorsión significativa que debería de cubrir también la energía. Segundo punto, bajos impuestos, los costes medioambientales y laborales. El tercer punto, la representación de la Unión. Y el último punto, el trato de los estados no economía de mercado como China en las investigaciones comerciales en el futuro. Por lo que se refiere al primer punto, la energía, y respondiendo a lo que acaba de mencionarse, a la Comisión le gustaría señalar que la energía es un factor de producción importantísimo y, por lo tanto, automáticamente se analizará cuando se establezca la distorsión. Eso está claro en casos de distorsión. En cuanto al empleo, al medio ambiente, a la fiscalidad, también son temas que quedarán cubiertos porque el empleo es un factor de producción fundamental, queda cubierto por lo tanto. Y en cuanto a la fiscalidad, es un tema que quedará cubierto si tiene naturaleza de distorsión, es decir, si una medida fiscal supone una distorsión. Un ejemplo típico serán los impuestos a la exportación, que son ejemplos claros de distorsión. Utilizar los impuestos para crear distorsión, pues esos casos quedarán también cubiertos. En cuanto a la referencia a las normas medioambientales, esa referencia es más delicada porque no hay una lista acordada a nivel internacional que nos diga cuáles son las normas medioambientales relevantes. No hay una lista acordada. La Comisión también quiere señalar que la metodología antidumping se aplica en la actualidad y que ya refleja los costes medioambientales y laborales. También cuando se calcula el margen de daño. Ese margen incluye el coste total de la producción de una industria europea y ahí también evidentemente se incluye los costes que incurren las industrias por tener que satisfacer la normativa laboral y la normativa medioambiental en la Unión Europea. En cuanto al tercer punto que ha identificado la ponente, que interesa mucho a los trabajadores y a los sindicatos en las investigaciones comerciales, es un tema que tiene que ver con los intereses de la Unión. El test de interés de la Unión no está en la propuesta de la Comisión del pasado noviembre. No está incluido. Pero a la Comisión sí que le gustaría señalar que el papel de los trabajadores también forma parte de ese ejercicio paralelo de modernización. O sea, que el tema de los sindicatos, de los trabajadores, ya se aborda en ese otro ejercicio y esperamos que el trílogo, que empieza pronto, concluya a finales de marzo. Y paso ahora a hablar del último punto, que es el trato de los miembros de la OMC, que no son países no economía de mercado. Para la Comisión esta es la parte más problemática de la propuesta. Artículo 2.7 del reglamento base. La Comisión cree que no es buena idea, francamente hablando, seguir lo que ahí se propone. La propuesta implica no cambiar nada para los países no economía de mercado de la OMC. Sin embargo, una de las razones por las que la Comisión hizo esta propuesta era tener un instrumento neutral y dejar de distinguir entre miembros OMC que son economía de mercado y los que no lo son. La Comisión considera que esa distinción legal para los miembros de la OMC no aborda de forma adecuada las distorsiones actuales que son la raíz del comercio injusto o desigual. A la Comisión también le gustaría añadir que la propuesta también deja claro que no concede estatus economía de mercado a ningún país. Dicho esto, sobre todo en relación con este último punto, los cambios en relación con el artículo 207,
Eso no tiene que disuadirnos de felicitar a la ponente por el excelente trabajo realizado, y la comisión, una vez más, quiere dar las gracias a la ponente por ese trabajo. Eso es todo. López Bermejo. Gracias, señora López Bermejo. Adelante. Do you want to add? ¿Quiere responder? ¿Quiere añadir algo, señor Martin? Señor Martin, sí. El señor Martin, antes de los comentarios de la ponente. Señor Martin, adelante. Gracias, presidente. Disculpen que tome la palabra antes de la señora López Bermejo. No vamos a volver a abrir el debate. Yo voy a presentar toda una serie de enmiendas, pero sí me gustaría responder al representante de la Comisión cuando dice que no hay documentos internacionales que permitan esta rastreabilidad medioambiental. Supongo que usted se refiere, entre otros, al CO2, que es el debate actual. Pues disculpe, en todas las empresas del mundo, en las economías de mercado o no, para cada producto existe una ficha técnica o de procesamiento, como quiera llamarlo, y ahí están indicados todos los elementos, cómo se ha hecho, dónde, nombre del operador, a qué hora, cuáles son las cantidades de energía que se han consumido, si ha habido incidentes durante la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí existen los datos sobre la cantidad de CO2 emitida. Si la voluntad política existe, pues disponemos ya de los documentos, pero evidentemente hace falta que exista esta voluntad política para ello. Gracias, señora ponente, adelante. Bueno, muchas gracias a todos por este debate y por los comentarios que han realizado. Es evidente que todos queremos avanzar en un mejor cumplimiento de las normas multilaterales de comercio, de los compromisos mutuos que hemos adquirido en el pasado para asegurar una competencia justa en los mercados internacionales. De eso no cabe ninguna duda. Y que queremos normas comerciales que permitan que nuestra industria y también nuestros socios florezcan y fortalezcan nuestro modelo productivo y la economía social europea. Este es el sentido que ha llevado nuestra propuesta y este es el sentido en el que la hemos realizado. Y no se trata de cerrar opciones. Nuestro texto va en la dirección precisamente de tener más opciones para nuestra industria y no dejarlos limitados, tanto en el criterio de mercado como en la distorsión de precios. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Creo que es posible avanzar en las pautas generales que se han planteado. Veremos el resto de los temas y no dudo que el debate de las enmiendas es donde tiene que ser la oportunidad fructífera para seguir colaborando, seguir avanzando y llegar a un acuerdo en esta opinión. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. El plazo para presentación de enmiendas es el 15 de marzo de 2017 a la 1 de la tarde.